Fracturas de Salter-Harris por Ruth Tamariz Rebolledo. Ficha de identificación. Se trata de una paciente femenina de 12 años de edad, cuyo nombre es Lía Gómez. Su lugar de residencia es Toluca de Lerdo, es estudiante, tiene un tipo de sangre ARH positivo y se realizó un interrogatorio directo e indirecto. Antecedentes personales no patológicos. La paciente refiere tener inmunizaciones completas, niega consumo de alcohol, tabaquismo, niega toxicomanías y tampoco hay datos referentes a su dieta y estilo de vida. Antecedentes personales patológicos. En la interrogación, su madre refiere una infección por varicela a los 7 años y sobrepeso durante toda su infancia y obesidad grado 1 diagnosticada hace 2 años. Niega cirugías previas, transfusiones sanguíneas o alergias a medicamentos o alimentos. Padecimiento actual. La paciente acude a urgencias por un cuadro de dolor e impotencia funcional de la pierna derecha, esto secundario a una torsión de tobillo de 3 horas de evolución. Refiere que el cuadro comenzó después de una caída de 1 metro de altura mientras practicaba parkour. No refiere otras molestias. Cuadro clínico. La paciente presenta una pierna edematosa. La movilidad de su rodilla se encuentra conservada. Su tobillo está aumentado de volumen y tiene movilidad limitada y hematoma. El resto del cuerpo presenta lesiones contusas y erosivas. Exploración ortopédica. Al evaluar a un paciente pediátrico debemos observar la actitud antiálgica. Podremos observar que el niño evita movilizar el miembro lesionado. También tenemos que estudiar la localización y valoración del dolor. Esto lo podemos hacer determinando los puntos de dolor y evaluando la intensidad mediante escalas validadas y adoptadas según la edad. Después tenemos que inspeccionar la lesión. Tenemos que observar deformidad, tumefacción, si hay erosiones, heridas abiertas o hematomas, etc. Posteriormente tenemos que realizar una palpación cuidadosa del foco de la lesión y de las articulaciones distal y proximal. Y por último tenemos que explorar la condición vascular y neurológica mediante la perfusión sanguínea, el pulso, la movilidad y la sensibilidad distal a la fractura. Durante la exploración podemos realizar la prueba de compresión, que fue descrita por Hopkinson y consiste en la compresión de tibia y peroné en un punto por encima de la parte media de la pierna, lo que va a producir una separación de la tibia y el peroné en su punto distal. Esta prueba va a ser positiva cuando causa dolor. También podemos realizar la prueba de rotación externa, que consiste en estabilizar la pierna con la rodilla en 90 grados y realizar la rotación externa del pie. Esto va a causar dolor a nivel de la sindesmosis tibio-peronea cuando la prueba es positiva. Estudios de gabinete. Tras el ingreso de la paciente a urgencias se solicitó radiografía que reveló una fractura de tobillo derecho triplanar, esto asociada a una fractura diaficiaria de la pierna derecha. Se complementó el estudio posteriormente con una tomografía computarizada de tobillo. Estas imágenes de tomografía axial computarizada de la lesión inicial podemos observar en la proyección frontal que muestra un rasgo diaficiario de la tibia. Esto está asociado a un componente Salter-Harris 3 de fractura triplanar del tobillo.
En la segunda imagen hay una proyección sagital que muestra un rasgo diafisario de tibia asociado a un componente Salter-Harris 2 de fractura triplanar de tobillo. Resumen de la patología. El hueso crece como tejido que se añade en el disco epifisiario, que es la placa de crecimiento. Este está rodeado por la metáfisis a nivel proximal y la epífisis a nivel distal. En la edad de cierre de la placa de crecimiento e interrupción del crecimiento óseo, este varía según el hueso y, en general, está cerrada en todos los huesos a la edad de los 20 años. Antes del cierre, la placa de crecimiento es la zona más frágil del hueso y por ello se rompe con frecuencia. Las fracturas de la placa de crecimiento pueden extenderse hacia la metáfisis y o epífisis. Los diferentes tipos se clasifican por el sistema Salter-Harris. El riesgo de crecimiento con discapacidad aumenta a medida que las fracturas progresan del tipo 1 al tipo 5. Como ya mencioné anteriormente, para referirnos a las fracturas que comprometen la fisis en niños, se usa la clasificación de Salter-Harris. Esta categoriza los rasgos de fractura en diversos tipos, según el compromiso de las fisis, metáfisis, epífisis y la combinación de estas, con lo que podemos inferir la mejor opción terapéutica, evaluación esperable y complicaciones a largo plazo. Las fracturas triplanares de tibia, al comprometer simultáneamente la epífisis, metáfisis y fisis, deberían de ser categorizadas como Salter-Harris tipo 4. Sin embargo, no pueden ser clasificadas según este patrón, ya que sus rasgos de fractura se extienden en plano sagital, axial y coronal. Por lo cual, dependiendo de la ubicación del rasgo de la fractura y del plano estudiado, pueden simular diversos tipos de configuración Salter-Harris. Como ya mencioné anteriormente, la clasificación Salter-Harris se divide en 5 tipos. La 1 corresponde a la S, que significa straight en inglés, o recto en español, lo que significa que la línea de la fractura va directo a través de la placa de crecimiento. El segundo tipo es la A, que significa above o encima, y esto significa que la línea de fractura se extiende por encima o fuera de la placa de crecimiento. El tercer tipo, L, que significa lower o inferior, significa que la línea de fractura se extiende por debajo de la placa de crecimiento. El cuarto tipo, T, que significa a través, la línea de fractura se extiende a través de la metáfisis, la placa de crecimiento y la epífisis. Y por último, el quinto tipo, que es R o remit, significa que la placa de crecimiento ha sido aplastada. En esta imagen podemos ver los 5 tipos que ya acabo de mencionar. Las fracturas ciplanales de la tibia distal corresponden del 6 al 10% de las fracturas epifisiarias en adolescentes y según algunas series corresponden del 5 al 10% de las lesiones tibiales intraarticulares en pediatría. La incidencia en varones es levemente superior que en mujeres y esto se atribuye al patrón de cierre más tardío del cartílago de crecimiento en hombres, lo que expone a un periodo de vulnerabilidad mayor. El rasgo de fractura se asocia a un esqueleto en desarrollo, dada la simetría del cierre de la fisis, la cual es primordialmente central, luego anteromedial, posteromedial y finalmente anterolateral. La edad en la que se presenta con mayor frecuencia es de niños de 12 a 15 años y rara vez se observan menores de 10 o mayores de 16 años. Generalmente ocurre al ejercer una eversión traumática del pie mientras los adolescentes realizan actividades deportivas. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial para estas fracturas triplanares de tobillo son las fracturas de Tillaux juvenil y la fisis distal de peroné aislada. Tratamiento. Después del diagnóstico se decidió hospitalizar al paciente. Esto como consecuencia del daño de las partes blandas asociado a la fractura. Se indicó manejar inicialmente con fijador externo por 7 días. Posteriormente se realizó la reducción y osteosíntesis definitiva con tornillos a nivel epifisiario más una placa bloqueada de tibia distal y fíbula con técnica percutánea. El procedimiento resultó exitoso y sin incidentes. La paciente evolucionó de manera satisfactoria, siendo dada de alta con indicación de marcha con bastones. Esta imagen
es el resultado de la cirugía que se realizó en la paciente. El pronóstico. Debido a que la fractura triplanar de tobillo es un patrón de fractura complejo y con rasgos en plano sagital, transverso y frontal, su diagnóstico debe de ser oportuno para evitar complicaciones y secuelas irreparables, por lo que las imágenes cumplen con un rol fundamental. Los escalones o desplazamientos mayores a 2 milímetros, que es una reducción abierta de la superficie intraarticular, después de la reducción cerrada, si ésta es posible, deben de ser corregidas quirúrgicamente ya que se asocian a un peor pronóstico. El pronóstico del crecimiento óseo es generalmente bueno, pero este dependerá del grado de desplazamiento y o fragmentación. Muchas gracias por su atención.